Buen día. Este tema que vamos a dar tiene que ver con muchos temas que ya estuvimos dando. Hay vídeos con pizarrón, explicación, con ejercitación, deducciones. A mí me gusta más trabajar con el pizarrón. Lo que pasa es que a veces no se ve tan bien como en los PowerPoint porque es más prolijo todo, queda más lindo todo, se ve mejor. Pero para este tema, esto es como el conjunto de un montón de temas de química que ya están dados. Entonces yo hago un repaso cortito de lo que vamos a necesitar para poder entender qué tengo en común entre las pilas y una electrólisis y qué tengo como diferencia entre las pilas y la electrólisis. Son dos cubas que van a tener procesos de reacciones que tienen muchas cosas en común, pero tienen algo como diferencia que es si esa reacción es espontánea o no. Entonces, primer punto, este tema que es pilas versus electrólisis o pilas y electrólisis, necesitan el concepto de redox. Ese redox implica una reacción química donde simultáneamente vamos a tener una reducción y una oxidación. Vamos a tener dos hemireacciones. A una le llamamos reducción. El proceso de reducción es una disminución del número de oxidación de un elemento. La oxidación es la otra hemireacción donde aumenta el número de oxidación del elemento. Ese proceso de reducción o de oxidación implica una transferencia de electrones. En la reducción, como disminuye su carga es porque ha ganado electrones. La oxidación es una pérdida de electrones, ha cedido electrones y aumentó su número de oxidación. Ahora, las reacciones redox que implican, no puedo tener dos oxidaciones. Una es oxidación y la otra es reducción como mínimo. No puede ser que en los dos casos esté cediendo electrones o que en los dos casos esté recibiendo electrones. En algunos cedo y en el otro recibo. Hay casos puntuales donde, no en el caso de pilas y electrólisis, pero en el redox puede ocurrir algunos casos donde tenés dos sustancias que se oxidan y una que se reduce. La cuestión es que la cantidad de electrones que se pierden debe ser igual a la cantidad de electrones que se ganen. Es como si aplicáramos una estequiometría, pero en cuanto a electrones. Los electrones también tienen que estar balanceados. Este proceso de redox no siempre se va a producir espontáneamente como yo quiero. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si tal elemento va a reaccionar con el otro elemento cuando se oxida uno y se reduce el otro? Bueno, hay dos casos distintos. Las pilas tienen procesos redox, alguien se va a oxidar, alguien se va a reducir, pero ese proceso va a ser espontáneo. Uno de los elementos se va a oxidar y el otro se va a reducir simultáneamente y espontáneamente. No va a necesitar ninguna energía para que se produzca esa reacción. Ese proceso lo que va a producir es que esos electrones que se transfirieron se pueden aprovechar para producir una corriente eléctrica. Entonces las pilas tienen espontáneamente ese proceso redox. Y lo que puede hacer es esa energía, esa corriente eléctrica, lo puedo aprovechar armando una cuba o una, se llama célula o cuba galvánica, que sería la pila. Piensen en las pilas cuando vamos a comprar pilas. Es eso, es un sistema donde espontáneamente se va a oxidar y se va a reducir, solo que quiero aprovechar esa energía, entonces lo tengo como aislado para que después lo pueda enchufar con algún aparato
y que si esa corriente eléctrica esté usándose como trabajo y me sirva para algo. Por ejemplo, los metales se oxidan. Esa oxidación necesita una energía, implica una energía, pero esa energía, si se me oxidó el compuesto y me quedó oxidado, no me da energía a mí, no me sirve. En cambio, si ese metal se oxida y hay otro catión de ese metal, se reduce, esa energía se puede utilizar como energía en la pila. Las pilas entonces tienen proceso redox, uno se oxida, otro se reduce, es espontáneo y además se puede utilizar, siempre es donde se aplica lo que es un electrodo, dos electrodos que van a utilizar las dos hemireacciones, el ánodo y el cátodo. El ánodo transfiere al cátodo y ahí tendré esa transferencia de electrones espontáneamente. La electrólisis es un proceso químico, sería la descomposición de un compuesto. Cualquier sustancia compuesta se puede descomponer en sustancias simples. Eso es un proceso de reacción química que se le llama descomposición. La descomposición a veces es espontánea. Hay sustancias, sales oxigenadas, que por calor se pueden descomponer y darme sales no oxigenadas y desprender oxígeno. Eso puede ocurrir. Pero hay otras sustancias, sobre todo las sales no oxigenadas, por más que yo caliente el cloruro de sodio, no se va a producir electrólisis. El agua no me va a dar hidrógeno y oxígeno porque yo estoy calentando, hirviendo el agua. Entonces, esas sustancias que espontáneamente no se descomponen, aparecen un sistema que se llama electrólisis. Electro, necesito electricidad. Lisis, ruptura. Tengo que romper ese enlace entre esos dos elementos que formaron una sustancia compuesta. Pero esa electrólisis, esa descomposición no es espontánea. Voy a tener el proceso redox, un elemento se va a oxidar, el otro se va a reducir, pero no dentro de lo que le corresponde. Para que esa reacción, ese elemento se oxida o ese ion se oxida o se reduzca, necesitamos energía. Entonces esto no es espontáneo. Para que se pueda producir esa electrólisis necesito una pila, una batería que permita producir también el proceso redox desde el ánodo al cátodo, donde tengo la transferencia de electrones, pero que es fuera del sistema normal, no es lo que necesitaba el elemento, solo no se produce, necesita energía extra. Entonces, para la electrólisis es necesario esa fuente de alimentación continua. Tengo que tener esa pila o esa batería, si no, no hay reacción. Entonces, en los dos casos hay proceso redox, en los dos casos alguien se oxida y alguien que se reduce, en los dos casos el ánodo le transfiere al cátodo, en todos los casos vamos a tener, y eso sí, lo que va a cambiar es la carga del cátodo o del ánodo. Después vamos a ver cómo es esto, porque yo después explico más profundo todo esto. Entonces, esto es muy importante entender esos conceptos básicos. Yo acá lo que dibujé, que queda re lindo, son una lista de potencial de reducción de algunos elementos o iones. Entonces yo acá tengo una lista de flúor, agua oxigenada, permanganato, fulanito, el hierro, el catión hidrógeno, el hierro más 2. O sea, tengo un valor que se llama potencial de reducción. Cuando estoy hablando de reducción es cuando estoy ganando electrones, lo que les dije hace un ratito. Puedo venir de una sustancia de carga cero que gana electrones y queda con carga negativa, o la sustancia era
positiva gana electrones y queda neutro. Yo lo que sé es que en cualquiera de estos casos, al ganar electrones, lo que va a hacer es bajar el número de oxidación. Y acá tengo el valor de potencial de reducción. El elemento que tengo arriba de esta lista es el elemento que tiene mayor potencial de reducción, el que más tiende a reducirse. Después le seguirá el agua oxigenada, después el permanganato. Acá hay algunos elementos y algunas sustancias que aparecen acá. Existen más casos. Yo acá marqué algunos que están y que queda prolijo y muy lindo. Entonces, tengo de mayor a menor potencial de reducción. El elemento que esté arriba es el que se va a reducir, los que están debajo son los que van a tender a oxidarse. Entonces, por eso acá me está diciendo, para arriba, dice agente oxidante fuerte. ¿Por qué agente oxidante fuerte? Porque son los que se van a reducir. Tiene gran potencial de reducción, se va a reducir, entonces es un oxidante, sustancia oxidante. Acá están marcados al revés. Hacia abajo, lo que sé es que va bajando el potencial de reducción, entonces el agente es el que va a tender con un potencial de reducción menor, así que es el agente reductor. Ahora, no puede ocurrir que los dos se reduzcan. Uno se va a reducir y el otro se va a oxidar. De esta lista, yo lo que tengo que comparar los dos datos que a mí me dan. El que esté arriba en esta lista, el que esté arriba es el que se va a reducir porque tiene mayor potencial de reducción. Y el que esté debajo no se va a reducir, es el que se va a oxidar porque tiene un potencial de reducción menor. Entonces, frente al otro elemento, es el que va a dar vuelta a la ecuación. En lugar de darme la reducción, va a ser la oxidación. Siempre el que va a tener oxidación es el que tiene menor potencial de reducción con respecto al otro elemento. O sea, para esto yo tengo que buscar la referencia entre esos dos elementos. Lo que se una como patrón, digamos, es el hidrógeno. El valor de potencial de reducción es 0. Cualquier elemento que esté arriba del 0 es el que tiende más a reducirse con respecto al hidrógeno. Lo que esté por debajo del hidrógeno es el que tiende más tendencia a oxidarse con respecto al hidrógeno. Pero siempre tengo que, con respecto al otro, tengo que comparar estos dos elementos. Si no, no puedo. Sola en el aire no puedo. Tengo que comparar esos dos. Siempre el que tenga mayor potencial de reducción es el que se va a producir como reducción y el otro es el que se va a oxidar dentro de una reacción espontánea. Acá les doy otro ejemplo y marqué dos maneras distintas porque a ustedes les pueden mandar una lista de un montón de sustancias, metales, no metales, iones, cationes, aniones, y les pueden dar en orden, como les dije recién, desde mayor reducción a menor o al revés. Este está planteado al revés. Pongo arriba los que tienen menor potencial de reducción. Fíjense que ese valor es menos 3, menos 2,9, menos 2,8. De arriba hacia abajo va aumentando el poder reductor, porque me invirtieron toda la lista. En lugar de empezar con el de mayor poder reductor, empiezo con el de menor a mayor. Entonces, a medida que va a ir bajando, va disminuyendo el potencial de reducción, por lo tanto, va aumentando los oxidantes. Al revés, de abajo hacia arriba en esta lista, va a ir disminuyendo el potencial de reducción, por lo tanto, estarían los reductores. Entonces, de esta lista, ¿quién es el que se va a reducir? El que tiene mayor potencial de reducción. ¿Quién es? El que está abajo tiene mayor potencial de reducción. Y el que está arriba es el que tiene menor potencial, porque me dieron vuelta la ecuación. Entonces, el de arriba es el que se va a dar vuelta y se va a oxidar, y el de abajo es el que se va a reducir. Cuando estoy hablando de
reacciones espontáneas, que espontáneamente se pueden producir sin necesitar energía eléctrica, una corriente eléctrica. Bueno, para poder ver si esa reacción es espontánea o no, lo que tenemos que calcular es la fuerza electromotriz de las pilas. Las pilas yo sé que es espontánea, pero yo lo que tengo que verificar es si la corriente eléctrica fluye debido siempre para que pueda conducir, tiene que tener una diferencia de potencial entre los dos electrodos. Uno se va a oxidar, el otro se va a reducir, pero yo tengo que sacar la diferencia, la variación delta, la variación del FEM, que es la fuerza electromotriz, FEM. O ese delta E quiere decir de los electrodos, la fuerza de la diferencia de estos dos electrodos. Uno será el potencial de electrodo de reducción más el potencial de oxidación. Este dato es el dato del potencial de reducción que me dieron en la tabla. Me van a dar su valor. El que tenga mayor poder de reducirse es el que tiene mayor valor, más el potencial de oxidación. El de oxidación no es el que me dieron en la lista. En la lista yo tengo el de reducción. Al dar vuelta a la ecuación, lo que hago es cambiar la carga. Entonces, una de las maneras de expresar esa variación es el potencial del reductor, de la reducción, más el potencial de la oxidación. Y ese cerito de arriba quiere decir en condiciones estándar. O sea, esto se mide a 25 grados centígrados, una atmósfera, y como esto está de metal y el ion, o el metal y el ion va a estar en solución y se trabaja en condiciones 1 molar. Eso es en condiciones estándar. Vamos a ver qué pasa si eso cambia. Entonces, el potencial estándar de reducción es eso que miro en la lista de fulanito. Y el de oxidación, el potencial estándar de oxidación, que es esa misma ecuación, esa es mi reacción, pero dada vuelta cambiando la carga. Esa suma de estos dos valores tiene que darme positivo, me tiene que dar mayor a 0 para que realmente sea espontáneo. Ahora, para que sea una pila efectiva, tiene que tener una diferencia de potencial más o menos importante. Una pila, si ustedes se fijan y compran una pila, les dice 1,5 amperes, o sea, les dan el valor. Si la diferencia es 0,3, claro, es muy baja esa diferencia. Entonces, al ser tan bajo, esa pila no sirve, porque enseguida nos quedamos sin electricidad, digamos, sin carga. Entonces, es muy importante ver a los que tienen mayor potencial de reducción, que son los que están más arriba, esos los que van a reducirse, y los que tienen menor potencial de reducción serán los que se van a oxidar. Entonces yo tengo que comparar al que tiene mayor con el que tiene menor. El que tiene menor, doy vuelta a la carga, es esa manera de hacerlo. Eso es una de las maneras de expresarlo. Si no, también se puede expresar de otra manera. La variación de este valor me puede dar el valor, la fuerza electroquímica de reductor de la reducción menos el potencial de reducción del otro elemento. Entonces el menos con el menos me va a terminar dando un más. O sea, ahí van a haber otras maneras de expresarlo. Entonces, de acuerdo a esto, la espontaneidad, cuando una reacción es espontánea, que la vimos en termodinámica, cuando delta G, la energía libre, es menor a 0, cuando es negativo. Cuando eso ocurre, recuerden que delta G y la entalpía, la energía electromotriz, cuando me dan un valor mayor a 0 es espontáneo y delta G es negativo. En cambio, cuando esa variación de la reacción es menor a 0, es cuando delta G, la energía libre, es mayor a 0, por eso no es espontáneo. Recuerden que delta G es igual, es otra manera también de expresar la energía libre, considerando todo en condiciones estándar, ¿no? Es igual a menos N, la cantidad de electrones que utilizo,
por la Faraday, 96.500 Coulomb, 96.480, depende de lo que le den como dato, y el valor de la fuerza electromotriz, E. Todo en condiciones estándar. Si esta E es negativo, el negativo con negativo me daría positivo, por eso es no espontáneo. En cambio, si esta E es positivo, delta G me quedaría negativo. Bueno, esto es muy general. Esto es suponiendo, esto es lo que pasaría cuando todo es lo espontáneo. Si yo quisiera producir una pila en otro orden, no hay reacción. A menos que yo le dé una batería extra y haría electrólisis, no pila, que son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo puedo ver si hay espontaneidad o no? Tengo dos casos. Acá tengo las pilas. Celda electroquímica. Electrólisis, cuba electrolítica. ¿Qué es lo que tengo en los dos? Tengo, que se los había dicho, proceso redox, tengo en los dos. Uno se oxida, otro se reduce. Tengo los electrodos, un ánodo y un cátodo. La gran diferencia entre estos dos es la carga del cátodo y del ánodo. Y uno es espontáneo y el otro no. Entonces vamos a analizar este caso. Yo tengo las pilas. Las pilas tienen el ánodo negativo, el cátodo positivo. Eso va a ir de ánodo a cátodo la transferencia de electrones. Como esto, uno se va a oxidar y otro se va a reducir, y acá lo usamos en dos cubas separadas, en el medio se hace un puente salino. ¿Qué es lo que hace el puente salino? Este puente salino es una sal en solución, pero muy concentrada, que lo que va a hacer es liberar cationes y aniones para poder compensar y que no me modifique la cantidad de iones positivos o negativos que tengo. Yo acá tengo el cobre como electrodo y el cobre más 2. Y en el otro electrodo tengo, qué sé yo, la plata con el nitrato de plata, un poquito caro era esto. Entonces, ¿cómo sé para dónde va a influir? Bueno, me fijo en la serie, el que se va a oxidar es el que está más arriba, el cobre está arriba con respecto a la plata. La plata tiene más potencial de reducción. Entonces, el que se va a reducir va a ser la plata, este catión plata me va a dar plata, va a depositar plata, y el otro, el cobre, que está más arriba en la serie, es el que se va a oxidar. Entonces, lo que va a terminar haciendo es depositarme los cationes de cobre y voy a liberar más plata. Entonces, va a aumentar o disminuir los iones. Y lo voy a compensar con el sodio, el cloruro de sodio, el sodio como catión o el cloruro como anión para poder compensar las cargas eléctricas. El ánodo actúa como polo negativo y el cátodo como positivo. Lo importante acá es que esto tiene energía propia. Cuando hay electrólisis, es una reacción que no es espontánea. Entonces, tengo un electrodo, otro electrodo, tengo un cátodo, tengo un ánodo. Voy del ánodo al cátodo. Solo que esta reacción espontáneamente no se puede producir. ¿Por qué? Porque en este caso la tendencia a reducirse es al revés a lo que nosotros buscamos. Entonces, el ánodo se conecta al polo positivo. Entonces, el ánodo va a ser el positivo, que es donde se va a oxidar, y el cátodo es el negativo, que es donde se va a reducir. Pero no es el proceso, el FEM me va a dar un valor negativo. O sea, eso no es espontáneo. Para esto necesito esta batería, una pila o algo, y esa pila tiene que tener un valor de energía mayor a la diferencia del FEM, que ya sé que es negativo, por lo tanto es menor a 0, por lo tanto no es espontáneo. Le tengo que dar energía, pero mucha más energía de este mínimo que tengo acá.
Así que, ¿dónde hay espontaneidad? Las pilas se producen espontáneamente, bueno, hasta que se me agotó los electrodos que tenía, ¿no? Pero es espontáneo. La electrólisis no es espontáneo. Tengo que darle sí o sí la batería, una energía, una pila, algo para que le dé carga eléctrica. Porque la reacción es al revés a lo que espera el mismo ion y el otro ion. He explicado otra vez, electrólisis, cuba electrolítica, tengo también el ánodo y el cátodo. Para las pilas tengo la pila electroquímica, tengo también el ánodo y el cátodo. Siempre paso del ánodo al cátodo, solo que el ánodo de la electrólisis es el positivo y se va a desplazar hacia el cátodo, que es el negativo. Esto no es espontáneo, necesita energía. Por eso tengo la salida y la entrada. Tengo la oxidación y la reducción también. En la pila voy también del ánodo al cátodo, pero espontáneamente. No necesito darle energía. El ánodo va a ser el negativo, el cátodo es el positivo. Lo que cambió son los signos de ánodo y cátodo. Y después el movimiento de electrones es la misma, siempre es de ánodo a cátodo. Y las hemireacciones también son las mismas. La oxidación en el ánodo, la reducción en el cátodo, en los dos casos. La diferencia entre electrólisis y pila es las cargas del cátodo y el ánodo y la espontaneidad. Por eso dicen, en las pilas el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. En la electrólisis es al revés. Y uno es espontáneo y el otro no. Bueno, la definición de la electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? Es una descomposición, es una reacción química, es el proceso donde una sustancia compuesta, formada por dos elementos por lo menos, como sustancia, se descompone en dos sustancias simples. Entonces siempre voy a liberar electrones desde el ánodo hasta el cátodo. Solo que esto no es espontáneo, le tengo que poner ahí entre estas dos hemireacciones, necesito una energía eléctrica, una pila. Y esto también es muy importante. Yo cuando voy a producir esa reacción, puede ser que sea de una sustancia pura, o sea, una sola sustancia, como el agua sola, o tengo una sal sola, esa sal fundida o el agua líquida espontáneamente no produce reacción, pero sí puede producir la electrólisis usando una batería. ¿Qué es lo que va a pasar? El caso del agua, la electrólisis del agua, no se hace solamente usando la batería, también se tiene que hacer usando un ácido. Se le agrega un ácido muy fuerte, muy concentrado, un ácido fuerte como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, generalmente es el ácido sulfúrico, un ácido muy fuerte, para que se pueda llegar a ionizar el agua, porque el agua se ioniza muy poco. Entonces, ¿qué voy a tener? También voy a tener el ánodo, que va a ser el positivo, se va a desplazar hacia el cátodo, que será el negativo. Entonces, el ánodo, que viene del agua líquida, desprende oxígeno. Entonces, el oxígeno que estaba con carga menos 2 pasó a carga 0, perdiendo electrones. Se oxidó. El cátodo es donde se produce la reducción. El agua va a reaccionar, va a ganar electrones para formar hidrógeno. El hidrógeno que estaba con carga más 1, cargó a carga 0. Se reduce. Entonces, la cantidad, acá también lo que me pasa es que el agua también libera cationes y aniones, se ioniza. Lo importante es que por cada 2 moléculas de agua voy a liberar 2 moles de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por eso en este dibujito, que a mí me importaba ver esto, fíjense que tengo el doble de volumen de hidrógeno con respecto al volumen de oxígeno. Porque el agua, por descomposición, por cada 2 moles de hidrógeno libero 1 mol de oxígeno. Por eso libero más oxígeno
menos oxígeno acá que acá. Entonces acá empieza a burbujear, yo acá tenía ese tubo lleno de agua en solución, empieza a burbujear con estos electrodos, entonces empieza a burbujear y me empieza a desprender, se me va el agua porque empieza a meterse el oxígeno acá en el tubo. Y esto, el volumen este es el doble con respecto a este. Entonces el agua lo que me va a formar es hidrógeno y oxígeno. Espontáneamente, no. Necesito el aparato que me dé energía. Y además es medio ácido porque si no, no hay reacción. O tengo, por ejemplo, una sal común, cloruro de sodio. El cloruro de sodio, cuando se funde, me va a liberar un catión y un anión. Ese catión y ese anión no tienen los potenciales de reducción necesarios para que entre ellos se reduzcan y se oxidan. Pero si yo le doy la batería, sí va a producir la reacción. Entonces, el anión cloruro se va a ir al ánodo, que es el positivo, y el catión sodio es el que va a ir al cátodo, que será el negativo. Entonces el ánodo va a ir hacia el cátodo, pero no lo hacen espontáneamente, lo hace por las baterías. Y esas baterías tienen que tener más energía que la diferencia de FEM que hay entre la reducción del sodio y la oxidación del cloruro. Entonces, si yo tengo un catión y un anión, yo ya sé qué productos voy a tener. ¿Qué problema si hay esa sal que yo tenía está disuelto en el agua? O sea, disolución electrolita o electrolítico. ¿Qué va a pasar? Claro, si yo tengo también el agua, yo ahí tengo dos sustancias, la sal y tengo el agua. Ambos pueden ionizarse. Entonces, la sal me va a dar el catión y el anión. El agua me va a dar el catión hidrógeno y el anión hidroxilo, OH. Entonces, voy a tener dos cationes posibles y dos aniones posibles. Los aniones van a ir al ánodo, que es el positivo, y los cationes van a ir al cátodo, que será el negativo. Siempre van de ánodo a cátodo. Ahora, no voy a formar dos reducciones y dos oxidaciones. Entonces yo tengo que comparar de estos dos quién tiene mayor potencial de oxidación y de estos dos quién tiene mayor potencial de reducción. Entonces, cuando yo tengo una sustancia pura, como el agua o como el cloruro de sodio, y le voy a producir electrólisis, yo sé que me va a dar hidrógeno y oxígeno gaseoso a partir del agua, o el sodio y el cloro gaseoso a partir del cloruro de sodio. Ahora, si yo los mezclo a los dos, el cloruro de sodio y el agua, no sé si va a reaccionar el catión hidrógeno y el sodio o el cloruro y el OH. Entonces no sé si me va a dar cloro y oxígeno o me va a dar hidrógeno o sodio. Entonces vamos a ver qué pasa cuando ya tengo dos sustancias. Bueno, acá tengo. ¿Qué posibilidades tengo? Tengo las dos sustancias, el cloruro de sodio y tengo el agua. El agua va a tener, bueno, esto puse dos veces los aniones, en realidad tendría que tener un catión más. Pero bueno, tengo el cloruro de sodio concentrada, me va a dar ese catión sodio y el cloruro. Y después, como tengo el agua, me va a dar el catión hidrógeno y el OH. Claro, vamos a mirar, tengo el catión sodio y tengo el catión hidrógeno, que acá no está anotado, está puesto dos veces, es H+. Bueno, de estos dos cationes, ¿quién se va a reducir? Entonces tengo que buscar en la serie electroquímica el que tiene mayor potencial de reducción. Si yo comparo el sodio, es menos 2 con algo. Y el hidrógeno yo sé que vale 0. Entonces tiene mayor potencial de reducción el hidrógeno. Por eso desprendo hidrógeno y no sodio. Entre el cloruro y el OH tienen potenciales de oxidación. El número que está más arriba dentro de la serie tiene mayor potencial de oxidación. Entonces
entre el cloruro y el OH es muy cercano. Entonces, si está muy concentrado, va a desprender cloro. Si no, si es muy diluido, puede ocurrir que me libere oxígeno gaseoso. Eso depende un poco de cuestión de concentración, si está muy concentrado o está muy diluido. Entonces acá, ¿qué es lo que me pasaría entonces con esto? Bueno, entonces voy a terminar formando el hidrógeno, no el sodio, y el cloro, no el oxígeno. Entonces me va a quedar en la solución, me va a quedar el sodio, porque no se reduce, y el OH, porque no se oxida. Por lo tanto, me va a quedar en solución el hidróxido de sodio. Acá está el ejemplo de la electrólisis del cloruro de sodio disuelto en el agua. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Yo voy a terminar formando, no se obtiene cloro y sodio, sino que me va a dar hidrógeno y cloro. ¿Por qué me va a dar hidrógeno y no sodio? Por el potencial de reducción. Tiene menor potencial de reducción el del agua con respecto al sodio. Por lo tanto, me voy a terminar desprendiendo cloro e hidrógeno. Esos dos gases. Y me va a quedar el hidróxido de sodio. Un poco lo que dije del otro lado está otra vez escrito de otra manera. Entonces, el ánodo siempre es la oxidación, el cátodo siempre es la reducción. La diferencia entre eso y la pila es que esto no es espontáneo y que el ánodo es positivo y el cátodo es negativo y el otro es al revés, la carga y la espontaneidad. Bueno, y de acá surgen dos leyes. La primera ley dice es que cuando se produce, se deposita en el ánodo se deposita una sustancia y en el cátodo se deposita la otra sustancia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La proporción, como yo voy a utilizar la misma cantidad de electrones de un lado que del otro, entonces la relación de electrones es la misma, por lo tanto la relación de masa también va a ser una relación estequiométrica. Y eso me va a dar la masa que va a depositar va a ser igual al equivalente químico por la intensidad por el tiempo en el número de Faraday, o sea 96.500 Coulomb. Puede ser que me digan el equivalente químico, ¿qué es? Es el peso atómico del elemento, ojo, peso atómico, no importa si es diatómico, el átomo, el peso o masa atómica dividido la cantidad de electrones que usa. Eso es el valor electroquímico. Ahora, para evitar, para que los despejos sean más fáciles, yo lo que puedo hacer, este valor dividido 96.500 coulombs es el equivalente electroquímico. Este valor siempre es el peso atómico dividido la cantidad de electrones que utilizo dividido 96.500 coulombs. Y se usa en gramos. Esto me va a dar gramos sobre coulomb. Y me va a dar un valor muy chico, por 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, depende de cuál es el peso atómico. Por intensidad, la intensidad se usa en ampere y el tiempo en segundo. Ampere por segundo es coulomb. Así que a lo mejor puedo despejar, me piden la intensidad o me piden el tiempo. Ojo que Faraday, el valor, los 96.500 coulombs, serían ampere por segundo, para que puedan simplificar. Entonces, la segunda ley es que si la masa de A me va a dar, ¿qué masa de B me va a dar? La que es proporcional. Entonces, la masa de A sobre el peso equivalente, que es el peso atómico dividido la cantidad de electrones que usa, va a ser proporcional con respecto a la masa de B sobre el peso atómico dividido la cantidad de electrones que utilizó, que me va a dar igual a la masa de C sobre el peso o la masa equivalente, que es el peso atómico dividido la cantidad de electrones que usó. Que obviamente la cantidad de electrones que usan son los mismos. Cada uno de esos masas atómicas van a perder un electrón, 2 electrones, depende de cuántos gana cada uno.
Entonces eso es proporcional y de ahí, conociendo 3 datos, averiguo una incógnita y saber despejar esto. Generalmente tengo A y B. Y si tengo que hacer el C, también lo puedo hacer en 3 etapas. ¿Cuál es el peso equivalente de una sustancia? Se usa en gramos que hay por cada electrón, o 2 electrones o 3 electrones. ¿Hay espontaneidad o no? Bueno, acá tengo un ejemplo yo acá tengo un tubo, un vaso de precipitados, acá pongo nitrato de plata y pongo cobre. En otro vaso dejo nitrato de zinc y cobre. Fíjense, uso 2 vasos con el mismo anión, usé el nitrato y el nitrato, pero usé cationes distintos. Catión plata, catión zinc. En el mismo electrodo, que es del cobre. Bueno, yo dejo esto, espero y veo que se empieza a cambiar. Esto era incoloro, esto es incoloro. Y me empieza a quedar un color acá gris, intenso, plateado. Se deposita plata. Y libero el catión cobre. O sea, voy a tener simultáneamente, alguien se va a reducir, el catión plata, y alguien se va a oxidar, que es el cobre más 2. El cobre más 2 con el nitrato me va a dar una sal que cambia de color. Por eso cambia el color de esto y se deposita la plata. Esto se produce, espero un tiempo, bueno, al principio espero un rato, no pasa nada, después empiezo a ver que va cambiando, va cambiando, va cambiando, hasta que se termine de agotar la plata, todo me forma como el espejo. Y acá hago lo mismo. Pongo el cobre, pero en el nitrato de zinc. Espero, y no pasa nada. Me queda tal cual. Nadie depositó, nadie liberó. ¿Por qué pasa eso? Porque yo tengo que comparar qué potencial de reducción hay entre este catión y el cobre o entre este catión y el cobre. Entonces, fíjense, el valor de la plata, del catión plata, la reducción, es mayor al del cobre. Entonces esa reacción espontáneamente se va a producir. Ahora, el zinc tiene un potencial de reducción mucho menor a la del cobre, así que no se va a depositar. Entonces ese es el caso de la función de la electrólisis. Si eso no es espontáneo, como este caso, entonces tengo que darle energía yo. Entonces acá tengo el ejemplo también del zinc, del 0 al zinc más 2, eso sí es posible, porque el zinc se va a oxidar y el cobre, catión cobre, se va a reducir, porque el potencial de reducción es posible. En cambio, si vengo del zinc más 2 al 0, o del cobre 0, que se oxide el cobre y se reduzca el zinc, es imposible. Entonces no hay reacción. ¿Qué pasa con las pilas? Las pilas son espontáneas. Lo que dijimos recién, el primer caso sería una pila, solo que no me queda la energía de la plata que se formó, me queda la plata, que sí me sirve, pero pierdo la energía que usó. En cambio, la pila lo que hace es poner estos 2 electrodos por separado, esos tubitos por separado con un puente salino, tal, como está por separado, el zinc más 2 con el zinc, el cobre más 2 con el cobre, claro, no va a reaccionar él consigo mismo. Pero ¿cómo sé si va a depositar de un lado? Para eso tengo que formar un puente entre estos dos. ¿Por qué? Porque están por separado. Si estuvieran juntos no hay problema. Uno reaccionaría y el otro no. Entonces, eso es la corriente eléctrica que va a ir desde el ánodo, que es negativo, hasta el cátodo, que es el positivo. Y eso va a ser espontáneo. Bueno, la primer pila más sencilla, que es la pila de Volta, ¿qué es lo que hizo? Él usó el zinc con el cobre, en el medio usó cloruro de sodio disuelto, un poco en el agua, y entre un electrodo negativo y otro positivo vio que podía, conectando uno con el otro con un alambre, esos discos lo que hacían era fluyen una carga eléctrica.
Y esa carga eléctrica es la que me sirve para poner el, qué sé yo, el enchufe, para poder ver el día que tuve que ver la luz del, o la pila que utilicé para la radio, le tengo que poner la pilita. O tengo que enchufarlo para que tenga esa carga eléctrica. Pero esto es espontáneo. Bueno, la celda galvánica es un poquito lo que yo dije, que va a tener el electrodo, el otro electrodo, una solución, la otra solución. Como no están conectados entre sí, necesito el puente salino para que mantenga los electrones que se van perdiendo por acá y vienen acá, se reciben por acá. O sea que no pierdo y eso se mantiene constante los electrones. Se está moviendo, entonces sigo manteniendo, voy a ir depositando cada vez más uno de los metales y se va a ir oxidando cada vez el otro, hasta que en un momento se agotó, ¿no? Pero este puente salino es muy importante para mantener la carga del sistema. Bueno, esto es lo que me van a presentar para que yo pueda resolverlo. Entonces me van a decir, yo tengo el ánodo, que siempre es donde se va a producir la oxidación. Para las pilas, el ánodo es negativo. Y esto va a ser espontáneo. Entonces vengo del elemento en estado sólido a su ion. El catión de ese metal. Más 1, más 2, más 3. Y como es el catión, va a estar en solución. Entonces esa solución es 1 molar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en condiciones estándar. De esto está representando el ánodo, el metal y su catión, que va a estar en una concentración 1 molar porque estamos en condiciones estándar. Esa doble flechita es el puente salino, que es importante su función. Es importante porque si no, no tendría la carga eléctrica, o sea, no mantendría las cargas, la neutralización, digamos, de esas cargas. Y eso voy a empezar por el catión con una carga 1 molar y voy a terminar depositando el otro metal. Entonces siempre este es el que va a ir formando los cationes y este es el que va a ir depositando el metal. Que en el medio voy a tener el puente salino para mantener las cargas. Empiezo por ese electrodo neutro, el otro electrodo neutro, pero que va a ir formando cada vez más cationes y acá cada vez va a ir liberando cada vez de ese metal. Entonces queda un momento en que ya también se termina de agotar esa reacción. Y acá, bueno, en el cátodo, que es positivo, voy a tener la reducción. Esto va a ser espontáneo porque esa reacción va a ser mayor, de oxidación va a ser mayor que el de la sustancia B. Entonces eso va a ser espontáneo. Este sería el ejemplo de la pila de Daniel, que usó con esa sustancia. Siempre es con el zinc, el catión zinc, el nitrato o el clorato, no importa. Lo importante es que tengo el catión sodio, catión zinc y es el zinc, el catión cobre y esto es el cobre. No importa si es del nitrato de quién. Me va a terminar depositando cada vez más cobre y acá voy a perder cada vez más zinc y me va a terminar liberando el zinc más 2. El ánodo va hacia el cátodo, el voltímetro lo que va a hacer es medir cuánta energía tengo y los iones van a ir, como acá estoy depositando cada vez más cationes, acá va a venir el anión de esa sal. Y acá como estoy perdiendo cationes, acá van a venir los cationes de sodio, lo que sea. Acá tengo el algodón porque si no vendría todo por acá. Entonces tiene que caer, debe fluir despacio esto. Bueno, notación de esa pila, el zinc más 2, no importa de quién es el zinc. Este es el que se va a oxidar y este es el que se va a reducir. Eso va a estar desplazado hacia la derecha. No voy a tener doble flecha. Entonces tengo, ven, el ánodo, que es donde se oxidó,
voy del zinc al zinc más 2 con una concentración 1 molar, doble flecha, el cobre más 2 al cobre 0. Entonces mis reactivos y mis productos. Yo tengo que hacer a lo mejor por separado las dos hemireacciones. El que se oxidó y el que se reduce. Y esa flechita, bueno, el puente salino. Esto ya está, el ánodo, el cátodo, es como que estamos reiterando siempre lo mismo, pero es para que les quede bien afianzado. Bueno, y el FEM, que es lo que les dije, y se puede expresar de dos maneras. La variación de ese valor del FEM, delta E, la fuerza electromotriz, pero estándar, en condiciones estándar, o sea, de concentraciones 1 molar y la presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados centígrados. Entonces tengo el potencial de reducción estándar del cátodo menos la reducción del ánodo. Ojo que acá me están diciendo el de reducción. Cuando es de reducción es el mismo valor, no le cambié la carga. El menos y el otro seguramente es negativo también, entonces menos con menos me va a dar más. O esa variación puede ser el de reducción más la oxidación. Acá di vuelta esta ecuación. Entonces, o resto el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, o siempre empiezo, la resta es cátodo y ánodo, pero si son las dos reducciones tengo que restar, si una es reducción y la otra es la oxidación, lo di vuelta es más. Me va a dar el mismo valor. Esa variación para que la pila funcione tiene que ser por lo menos 1,5, 1,8, 1,1. Si me da 0,25 no me va a servir. Bueno, acá yo estoy viendo cómo se midió esto. Bueno, tomamos como referencia el potencial estándar, toman como referencia el hidrógeno gaseoso. Entonces, en una concentración en un medio ácido 1 molar en condiciones estándar de presión y temperatura, se vio que es por cada 2 cationes formó hidrógeno gaseoso y el potencial vale 0. Cualquier valor que esté por arriba es el que se va a reducir. Cualquiera de los que estén debajo en cuanto a su valor es el que se va a oxidar. Pero eso es mi referencia, por eso es tan importante. El FEM del hidrógeno es mi media, digamos, mi patrón. Lo que quede por arriba de ese valor de reducción es el que se va a reducir con respecto al hidrógeno. Por eso, por ejemplo, los ácidos, sobre todo los ácidos fuertes, uno dice, ¿le puedo tirar cualquier metal? Hay metales que se los podemos tirar a un ácido y es explosivo, porque es muy peligroso, porque esa sustancia se oxida con mucha rapidez. Ahora hay otros que no reaccionan. Yo puedo tener un ácido fuerte y le tiro cobre y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Dice, ¿cómo le vamos a tirar ese metal? Y sí, yo le tiro cobre, o le tiro plata, por supuesto no traten de hacerlo lo posible, porque el ácido es fuerte, después no sé cómo lo podemos sacar, ese es otro tema. Pero como su potencial de reducción es mucho menor a la de hidrógeno, entonces no van a reaccionar, no se va a reducir el catión plata o el catión cobre. Por eso también es muy raro que estén oxidados esa sustancia. Por eso la plata y el oro no se oxidan tan fácilmente. Bueno, entonces, potenciales normales de los electrodos sería el potencial de la pila, es el potencial del cátodo menos el del ánodo, trabajando todo como el potencial de reducción. Entonces, si delta G estándar, vamos a suponer todo estándar, me da menos N, que es la cantidad de electrones, por el numerito de Faraday, 96,500 Coulomb, por esta variación de la pila, si esto es positivo, que es lo que me tiene que pasar siempre con las pilas, delta G me va a quedar negativo. Por lo tanto, si esto es mayor a 0, delta G me va a quedar negativo, es espontáneo. Si es igual a 0 es porque estoy en equilibrio, y si es menor a 0 es cuando no es espontáneo. Cuando no es espontáneo lo que puedo hacer es electrólisis, pero no puedo hacer la pila.
Bueno, ¿qué pasa si estoy en condiciones distintas? Si no estoy a 25 grados centígrados, no estoy a una atmósfera, no es 1 molar. Bueno, va a cambiar todo. Entonces, yo acá tengo las reducciones nada más, ¿no? Pero uno se va a reducir y el otro se va a oxidar. Recuerden que no pueden estar los dos haciendo lo mismo. Entonces yo tengo el cobre más 2. Gana 2 electrones y tiene su potencial. Y el hierro, recuerden que el que se va a oxidar va a ser el zinc, porque tiene menor potencial de reducción. Entonces este es el que se va a dar vuelta. Bueno, ese potencial es lo del cobre. A esto me va a dar, si son condiciones que no son estándar, me va a dar igual al valor del potencial estándar menos R, la constante universal de un gas, que es 8,314 Joule sobre Kelvin por mol por la temperatura absoluta sobre el número de electrones que tengo por Faraday por el logaritmo neperiano o natural de 1 sobre la concentración del cobre más 2 del ion que yo formé. Hago lo mismo con la reducción del zinc. En condiciones que no son estándar, ese potencial me va a dar igual al potencial estándar menos RTN y Faraday por el logaritmo neperiano de 1 sobre el catión. Ahora, no es que los dos se van a reducir, uno lo voy a tener que dar vuelta. Bueno, ¿quién voy a dar vuelta? El que tenga menor potencial de reducción. Si lo buscamos van a ver que es el zinc. Este es el que se me va a dar vuelta, por lo tanto este potencial también va a cambiar. O si no, hago la ecuación en condiciones que no son estándar, entonces me va a dar el potencial, que no es estándar, me va a dar igual al potencial no estándar del cátodo de reducción menos el potencial no estándar del ánodo, también de reducción. O sea, esto tal cual, porque me están pidiendo el de reducción del cátodo menos el de reducción del ánodo. Por eso me queda tal que es el que se va a oxidar, ¿no? O si no, voy a reemplazar esto, me va a dar ese valor, que a lo mejor ya me lo dieron previamente, vale tanto, menos RT sobre N por Faraday, por el logaritmo. Siempre es del producto sobre reactivo. El reactivo va a ser el cobre, porque es el que se va a reducir, y el producto va a ser el zinc, porque es el que se va a formar. Entonces siempre es arriba, o se puede hacer por separado el logaritmo neperiano, siempre de las concentraciones del producto sobre la de los reactivos. A veces tenemos varios reactivos, varios productos, porque acá yo tengo un metal y su ion, un metal y su ion. A veces tenemos ecuaciones más complicadas donde hay más sustancias. Acuérdense que cuando esto está, acá estamos hablando de equilibrio. Logaritmo neperiano de equilibrio. Entonces tengo concentración, esa constante de productos sobre reactivos. Productos acuosos o gaseosos. No metemos ahí ni los sólidos ni los líquidos. Entonces, esta pila va a tener el cobre más 2 y el zinc 0, que sería lo espontáneo, por el orden que deberían tener. Bueno, esto es lo mismo que vimos hace un ratito, el potencial de la celda en condiciones que no son estándar es igual al potencial de la celda estándar menos RT sobre N y Faraday, el logaritmo de Q, siendo Q las concentraciones de los productos sobre los reactivos. Acá porque son dos, pero cuando tengo más lo hago por separado a veces. Eso se llama ecuación de Nernst. Cuando ustedes les dicen que ustedes estudian mucho, que ustedes son unos nerds, es eso, es que este hombre que descubrió esto, tipo muy inteligente, son muy inteligentes, los que están con el hábito de volver a ver y tratar de preguntar y volver a tratar de resolver los problemas por mi cuenta y preguntar. Siempre preguntar es bueno. No quiere decir que todos los profesores van a contestar siempre todo, ni saben todo los profesores. Saben todo lo que puedan. Entonces, la energía libre en condiciones que no son normales es igual a la energía libre
en condiciones estándar, más R por T por el logaritmo de Q. Q es la concentración de producto sobre reactivo en un momento dado. Ahora, si me dice que estoy en equilibrio, entonces delta G vale 0. Por lo tanto, delta G 0 me va a dar igual a menos N por E por Faraday por lo de la celda en condiciones estándar. Bueno, y esto ya lo vimos, que sería en condiciones que no son estándar, la celda en condiciones estándar menos RT sobre N y F por el logaritmo de concentración de productos sobre reactivos. Recuerden que R, la constante universal, temperatura 293 Kelvin, y Faraday soy siempre 96.500, entonces eso ya está, es 0,02569 volts. O sea, estos tres valores ya están, lo que puede cambiar es N, cuántos electrones, y qué electrodo es, quién es, y el logaritmo neperiano de Q. Pero si quieren que en lugar de trabajar neperiano quiero logaritmo común, yo lo que puedo hacer es logaritmo común, entonces esto acá en lugar de poner el 0,025 hago 0,059. Digo por qué. Porque a ustedes les pueden dar este dato, o les dan el otro dato, o tienen que aplicar todo. Entonces, presten atención en eso. Hay veces que hay facultades donde trabajan logaritmo neperiano y otras que trabajan logaritmos naturales, comunes. Entonces, cuando es de logaritmo 10, esto no es común, no es el 10. Entonces, hay una diferencia. Presten atención a eso, ¿qué les están pidiendo? No es necesario que lo pasen como explico acá. Si a lo mejor en la ecuación pidieron hasta ahí, en logaritmo neperiano, no tienen por qué pasarlo a la otra unidad. Este es otro ejemplo también del zinc con otras concentraciones. Entonces yo por otro lado calculo Q, que es la concentración de productos sobre los reactivos en fuera de lo normal, no es 1 molar, porque si fuera 1 molar me importa, pero como estoy en otras condiciones tengo que calcularlo antes, así ya tengo la Q, para no perder tiempo. Entonces siempre es producto, que es el zinc más 2, sobre reactivo, que es solamente lo que es acuoso, sólido y líquido no aparecen. Entonces la variación me va a dar, en condiciones que no son estándar, me va a dar la variación estándar, que lo busco de la tabla y me fijo la diferencia, menos 0,059, pues ya lo tengo en logaritmo común, sobre la cantidad de electrones por el logaritmo de Q, que ya lo calculé acá arriba. Y de esto puedo calcular, hay una diferencia entre las condiciones estándar y las condiciones que no son normales, estándar. O sea, el estándar me da 1,1 si me fijo en la diferencia, y en esas condiciones diferentes me da 1,22. No me puede dar tanta diferencia, no me puede dar 200.000. O sea, esto me da 1,1. ¿Cuánto me puede dar si las concentraciones los cambié? Bueno, qué sé yo, me puede dar 1,025, me puede dar 1,2, pero no me va a dar mucha diferencia. Bueno, esto también, tengo el catión, fíjense, acá tengo catión, tengo el azufre, tengo el gas y acá tengo acuoso. Entonces, acá tengo lo mismo en condiciones que no son las normales. Entonces, el potencial me va a dar el potencial estándar, que me fijo la diferencia entre el hidrógeno y el zinc, menos 0,059, ya está su valor, sobre la cantidad de electrones que aparece por el logaritmo de Q, donde Q voy a tener estos productos que va a ser el hidrógeno, el zinc más 2 sobre el hidrógeno como ion, al cuadrado porque hay 2. Entonces lo que tengo que despejar es de acá, siempre es producto sobre reactivo. Entonces de acá tendré que despejar de un lado al otro. Bueno, esto está, ya lo habíamos visto. Cómo puedo sacarlo de un lado al otro. Ahí porque me gustan los colores. Por ahí es como que esto hay que motivarlo porque es bastante largo este tema. Bueno, y la corrosión. ¿Qué es la corrosión? La corrosión es lo opuesto a lo que se hace en la metalurgia. ¿Qué hace la metalurgia? La metalurgia lo que hace es tratar de que los minerales que existen en la naturaleza se transformen en metales para que ese metal me sirva para algo. A veces las sales, los minerales que hay en la naturaleza no me sirven demasiado. Entonces yo quiero hacer una chapa. ¿La chapa de qué? Del metal, necesito ese metal. Entonces,
los sulfuros, los minerales de hierro, de los óxidos, de otros metales que se oxidan. Hay metales que se oxidan mucho, el sodio, el potasio, los metales alcalinos, alcalino térreo, se oxidan muy rápido. Entonces, como se oxidan muy rápido, en la naturaleza están, en la tierra, están como minerales. Están esas sales, o esos óxidos mezclados con otras sustancias. La metalurgia lo que hace es reducir ese metal que está como sal, como ion, como catión, y lo reduce. Entonces, esas sales ferrosas, férricas, sódico o de calcio, se reduce y termina formándome hierro, aluminio, para que pueda utilizarlo para hacer procesos de chapas, y después lo que se hace son algunas aleaciones, se le agrega algún otro metal o se le agrega un poquito de carbono para darle más intensidad, más fuerza o más propiedades. Entonces, ¿qué quiero hacer? Los tanques de almacén, los tubos, quiero tubos de metal, ¿qué hago? Entonces, los óxidos se reducen y me dan los metales, más algunos óxidos que no me sirven y los termino tirando. Pero bueno, naturalmente hay metales que se oxidan y hay otros que no, que ya lo dije hace un rato. El sodio, el potasio se oxida muy rápido, reducirlo es muy difícil, y después una vez que lo reduje, ese sodio enseguida, para que no se me oxide, lo tendría que tener aislado totalmente. Porque si yo lo dejo afuera, entra en contacto con el oxígeno del aire y se oxida enseguida. O sea, no sirve como para hacer una chapa, aparte que es exotérmica, va a reaccionar, si se moja hay desastre. Estoy hablando de metales intermedios, que me sirven porque no se oxidan tanto. Y el que se oxida muy poquito son sustancias que ya están como metales, no están muy oxidados, no hay muchos óxidos de oro o de plata. Entonces, ¿por qué ocurre la corrosión? ¿Por qué? Porque esas sustancias tienden a oxidarse con más rapidez que el hidrógeno. Entonces, esa energía que yo necesito, lo que hace esas empresas es reducir esos metales que se oxidan naturalmente. Entonces se reducen y me terminan formando el magnesio que yo necesito, o el aluminio que yo necesito, o el hierro que yo necesito. Y después, ese hierro que yo veo, y el hierro, si yo lo dejo y se mojó, ¿qué hago? Y también se me oxida. Fíjense cuando me queda, ¿por qué me quedó color medio naranja? Se me oxidó enseguida. Los óxidos que se forman, que seguramente lo escucharon, ¿qué le hacemos entonces al hierro? Lo pintamos. Lo pintamos para que no entre en contacto ni con el agua, porque el agua acelera el proceso de oxidación, o que no entre en contacto con el oxígeno del aire, para que no se me oxide, porque si no se me oxidan todos, qué sé yo, las puertas. El aluminio es mejor, y además igual lo pintan después para que no entre en contacto con el oxígeno. Y acá lo que tengo es una lista también de elementos o cationes que tienden a oxidarse o reducirse más rápido o más lento. Si ustedes se fijan, los que más se van a oxidar en esta lista, los de abajo, que estoy tocando acá, sodio, magnesio, aluminio, zinc, de acá para acá, va bajando su potencial de oxidación, va a ir aumentando el de reducción. Entonces, estos que están por debajo de esta lista que yo les di, son los metales que más se oxidan. Entonces, en la naturaleza lo tengo como óxidos. Los que están muy abajo de todo son los que tienen un potencial de reducción muy bajo y potencial de oxidación muy alto. Pero entonces estos se oxidan muy rápido. No me sirven tampoco para hacer una reducción. Lo tengo que dejar aislado, que no entre en contacto con nadie, ni con el agua, ni con nadie. Los que son acá intermedios están como iones, están como cationes, y los reducimos.
Los que están acá ya están reducidos, ya están más bien como metales. Además, bueno, son carísimos, el oro no lo voy a usar para eso. No me voy a hacer una puerta de oro porque no me da. Bueno, es pesado un poquito todo esto, es muy largo, espero que hayan podido entender. Por favor, todos los comentarios que puedan ponerme, todo lo que ustedes digan como crítica siempre es bien recibido. Y es una buena manera de que yo pueda mejorar y avanzar en partes que a lo mejor no me di cuenta de decirles, o a lo mejor algo no lo entendieron bien y que quieren que vuelva a explicar un poquitito. Así que bueno, suerte, este tema es largo cuando les toque. Espero que les guste. Chau, chau.